Bueno, saludos chicos. En esta ocasión pues voy a compartir con ustedes un video. Este es un video que he grabado sobre un tema específico que es el comportamiento de la oferta y la demanda, el desplazamiento de la oferta y la demanda, el equilibrio del mercado y un tema importante que tiene que ver también con em, la demanda total de cada uno de estos elementos. Entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva que tiene que ver con eh, el tema de el comportamiento de la demanda. Vamos a comenzar con el primer concepto, la demanda. Como pueden observar, desde ya la demanda tiene un comportamiento inverso, es decir, hay una relación indirecta entre el precio, que pueden ver por acá, el precio y la cantidad de bienes producidos. En otras palabras, recuerden que cuando estamos hablando de la demanda, estamos hablando de los consumidores. Entonces, explicando esta gráfica, diríamos que cuando incrementa el precio de un producto, pues los consumidores demandan menos cantidad de ese producto. Y por el contrario, cuando disminuye el precio de ese producto, pues los consumidores demandan más cantidad de ese producto. Por tanto, decimos que hay una relación indirecta entre el precio de un producto y la cantidad de ese bien. Y entonces a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada. Hay una relación directa. Ahora, aquí cabe destacar un punto importante, que en economía se habla de un concepto que se conoce como ceteris paribus. ¿Eso qué significa? Que hay un conjunto de factores que tienen un efecto en la demanda, ¿verdad? Por ejemplo, los ingresos, las preferencias, los gustos de las personas tienen un efecto en la demanda. Sin embargo, aquí al momento de explicar la demanda, estamos dejando que todos esos elementos permanecen constantes. Eso significa ceteris paribus, si todo lo demás permanece constante. Entonces recuerden, estamos hablando de demanda, estamos hablando de consumidores. Y entonces, cuando hablamos ahora nos vamos a enfocar en el precio, ¿verdad? El cambio en la cantidad demandada, ¿verdad? Cuando hay cambios en la cantidad demandada, eh, es decir, los cambios en la cantidad demandada se presentan cuando hay un cambio en el precio de un bien. Es decir, si tengo un precio de un producto, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿verdad? Cuando hay cambios en el precio de un producto, ojo, estamos hablando de cantidad demandada, no de la demanda completa, sino estoy hablando de la cantidad únicamente. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio en el precio de un producto, imagínense que nosotros consumimos Coca-Cola. Si hay un cambio en el precio de ese producto, entonces lo que va a pasar es que, ¿verdad? Ya sea que sea hacia abajo el precio, se reduzca el precio. Si se reduce el precio, entonces lo que va a pasar es que nosotros, si todo lo demás permanece constante, si se reduce el precio, vamos a demandar más cantidad de ese producto, ¿verdad? Pero no hay un desplazamiento de la curva. Sin embargo, cuando el precio incrementa, entonces al incrementar el precio, al subir el precio, la cantidad que demandamos se reduce de ese bien. Sin embargo, lo ocurre automáticamente, ¿verdad? Evidentemente, ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece constante. Es decir, cuando únicamente hay un cambio en el precio, la curva de la demanda no se ve desplazada, se mantiene, simplemente se mueve de un punto a otro. Ahora, cuando hay desplazamiento de la demanda, ¿verdad? Que ahí sí estamos hablando de que existe un cambio en la demanda, no en el precio, sino un cambio en la demanda. ¿Cuándo hay un cambio en la demanda? Cuando, por ejemplo,
Eh, hemos hablado antes que existen un conjunto de factores que afectan la demanda. Entonces, el ingreso puede ser una de esas, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona comienza a ganar, a obtener más ingresos? Eso significa entonces que si seguimos hablando del ejercicio de la Coca-Cola, entonces lo que va a pasar es que hay un desplazamiento de la demanda. Por ejemplo, si nosotros tenemos, si a un precio, si nosotros consumíamos a un precio de 3, eh, a un precio de 3 consumíamos eh, una cantidad de 1, entonces, ¿qué pasa si el precio pasa a 2? Si el precio pasa a 2, entonces la cantidad que consume se aumenta y va a estar por este lado. Eh, ¿Qué pasa si el precio pasa a 1? Significa que el desplazamiento va a estar por aquí, va a estar en línea en la cantidad 3. Entonces, cuando hay cambios en otros elementos que afectan la demanda, entonces se produce lo que se llama un desplazamiento hacia la derecha, una expansión de la demanda, producto del movimiento de esos otros factores que afectan la demanda. En otras palabras, dicho de forma simple, es al tener yo más dinero, al disponer de más efectivo, entonces voy a tender a consumir más de ese producto, ¿verdad? Claro, al obtener más ingresos puedo acceder a consumir más productos. Es decir, si antes consumía una Coca-Cola, entonces ahora lo que va a pasar es que puedo consumir más producto, ¿no? En este caso específico de la Coca-Cola, pero más adelante vamos a ver algunos casos especiales. Y además, también la demanda se puede ver afectada en términos de reducción de la misma, ¿verdad? En términos de reducción, se puede contraer la demanda. Y es el mismo ejemplo, ¿verdad? El mismo ejemplo. ¿Qué pasa si hay una reducción en mis ingresos? Entonces significa que si hay una reducción de mis ingresos, voy a tratar eh, de, de- de consumir menos productos. Hay un desplazamiento hacia la izquierda y por tanto el precio también de esos productos, ¿verdad? Yo voy a estar por la misma reducción de mis ingresos, entonces voy a demandar, llámese de esta forma, a demandar un precio menor de ese producto. Luego acá podemos hacer vamos a suponer cómo se calcula la demanda total del mercado. Cómo la demanda total del mercado se calcula. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá es un consumidor. Recuerden que estamos hablando de demanda, ¿eh? Cuando hablo de demanda hablo de consumidor y cuando hablo de productor hablo de oferta. Entonces, el consumidor A y el consumidor B. Vamos a suponer que el consumidor A un precio de 2 eh, requiere 20 unidades y a un precio de 1 pues demanda 30 unidades, y el consumidor B a un precio de 2 demanda 10 y a un precio de 1 demanda 20. Y por tanto, aquí vamos a suponer que esto constituye todo el mercado, el consumidor A y B, y entonces la demanda del mercado total es, si tenemos a un precio de 2 vamos a tener una demanda de 30. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 20 del consumidor 1 y 10 del consumidor B. Y luego a un precio de 1 vamos a tener una demanda total de 50. ¿Por qué? Porque a un precio de 1 el consumidor A demanda 30 y a un precio de 1 el consumidor B demanda 20. Por tanto, lo que tenemos es una demanda total de mercado de 50. Luego hemos terminado de explicar el concepto de demanda. Ahora vamos al concepto de oferta. Recuerden que en la oferta estamos hablando de consumidores, ¿verdad? Perdón, de productores, ya no de consumidores. Cuando hablo de oferta, hablo de
productores. Entonces los productores generalmente, ¿verdad? De hecho siempre hay una relación directa entre el precio y la cantidad. ¿En qué sentido? Que a mayor precio los productores están dispuestos a ofertar una mayor cantidad de productos, y en cambio cuando el precio se reduce, pues los productores están eh, esperan reducir la producción. Si el precio baja, se reduce la producción. Si el precio sube, se incrementa la producción. Y al igual que la demanda, en la oferta, el precio, hay aquellos dos escenarios, ¿verdad? Cuando se afecta el precio y cuando se afectan otros elementos. En este caso, cuando se afecta el precio de un bien, entonces la curva no se desplaza, porque automáticamente, si el mercado afecta el precio, entonces lo que se hace es que se reduce la cantidad de bienes de un producto que ofrecen en el mercado. Entonces a un P3 los productores ofrecen tres cantidades a un precio de 3. Pero si se reduce el precio, ¿verdad? O se afecta el precio, automáticamente se, eh, se ofrecen dos, y cuando el precio es uno, ofrecen una cantidad. Entonces, observen que cuando hay cambios en el precio, lo único que sucede es que hay cambios en la cantidad, pero no necesariamente hay un desplazamiento. No existe un desplazamiento de la curva de la oferta. Sin embargo, cuando hay otros factores que afectan la oferta, ¿verdad? Eso lo tienen que tener muy claro, cuáles son los factores que afectan la oferta. Entonces, fíjense, vamos a plantear este escenario. Aquí tenemos la curva original, y lo que está pasando, vamos a suponer de que hay una disminución en los costos de producción. Hay una disminución en los costos de producción de una empresa, y entonces el producto que está produciendo es Coca-Cola. Entonces, evidentemente, cuando se reducen los costos de producción, evidentemente lo que va a ocurrir es un aumento en la oferta de ese bien, porque las empresas van a tratar de producir más unidades de ese bien. Y entonces ahora lo que va a pasar es que a un precio, si ustedes se fijan, a un precio de 1, la empresa estaba dispuesta a ofrecer un Q2. Sin embargo, al existir una reducción de los precios, de los costos de producción, siempre a ese mismo precio, entonces la empresa está dispuesta ahora sí a ofrecer una cantidad mayor. Entonces hay un desplazamiento hacia la derecha de la oferta, y ocurre básicamente ¿por qué? Porque hay una reducción en los precios. Cuando hay reducción en los costos de producción, entonces las empresas tienden a producir más. Y otro escenario podría ser la reducción, la implantación de procesos automáticos en las empresas. Entonces ya no estamos produciendo manualmente, sino que estamos produciendo a través de máquinas automatizadas. Entonces eso afecta la demanda, eso va a permitir que nosotros tengamos más producción. Entonces hay un desplazamiento hacia la derecha de la demanda. Pero también podemos tener un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda. Entonces es el escenario contrario. Que suceda un aumento en los costos de producción, ¿verdad? Aumento en los costos de producción. ¿Qué sucede con eso? Hay una disminución del bien, ¿verdad? Se incrementan los costos de producción, entonces las empresas reducen su producción, ¿verdad? Producen menos unidades, y entonces sucede lo siguiente: a un precio, miren, a un precio de P2, está dispuesta a ofrecer una cantidad de 2, una cantidad de 2 a P2 aquí en esta intersección. Sin embargo, como los costos aumentaron, entonces ahora ofrece un Q1, ¿verdad? A un Q1
siempre al mismo precio de 2, ¿verdad? Porque estamos suponiendo, recuerden, ceteris paribus, estamos suponiendo de que aquí lo que está pasando es que el precio no se movió y lo que único que ocurrió fue un incremento en los costos de producción. Entonces el precio se va a mantener. Claro, si el precio se mantiene, entonces ¿qué es lo que hacen las empresas? Van a reducir la capacidad. ¿Producto de qué? Producto del aumento de los costos de producción. E igual, así como en la demanda, ¿cómo se calcula la demanda total, perdón, la oferta total de demanda, la oferta total del mercado, perdón? Entonces lo que tenemos aquí lo que tenemos, recuerden que en las diapositivas anteriores hablábamos de consumidor A y consumidor B. Ahora hablamos de productor A y productor B. Entonces, el productor a un P1 está dispuesto a ofrecer 10 cantidades, a un P2 está dispuesto a ofrecer 20, a un P3 está dispuesto a ofrecer 30. En cambio, el productor B, si el precio es 1, está dispuesto a ofrecer 5, si el precio es 2, 10, y si el precio es 3, está dispuesto a ofrecer 15 unidades. Entonces, la suma total, la oferta total del mercado es igual al P1, 10 del A y el precio de 1 del B es 5, por tanto, a un precio de 1 la oferta total va a ser 15, que son estos 10 más estos 5. Y luego a un precio 2, entonces el productor A está dispuesto a ofrecer 20 y el B está dispuesto a ofrecer 10. Por tanto, la oferta total a un precio de 2 van a ser 30. Y así ocurre con el P3, con el precio de 3. ¿Qué pasa si el precio está en 3? Entonces el productor A ofrece 30 y el productor B ofrece 15. Entonces la demanda total a un precio de 3 es igual a 45. Y luego entramos ahora a otro concepto que es equilibrio del mercado. ¿Cuál es el equilibrio del mercado? Es la cantidad que están dispuestos a producir y a comprar, que se están dispuestos a producir y a comprar a un precio determinado. Es decir, es un precio en el cual los consumidores están dispuestos a pagar, ¿verdad? Es el precio en el cual los consumidores están dispuestos a pagar y por tanto, desde el lado de la oferta, los productores están dispuestos a producir. Y entonces es la intersección entre la oferta y la demanda. En ese sentido, entonces diríamos que para el ejemplo, a un precio de 2, entonces el punto de equilibrio es un Q2, ¿verdad? Ese es el punto, es el equilibrio del mercado. ¿Para qué el equilibrio en el mercado? Entonces, los productores deberían producir Q2 y se debería de vender o deberían de comprarlo los, los consumidores a un precio de 2. Ahora vamos a ver dos conceptos. A partir de esta gráfica vamos a ver dos conceptos. ¿Qué sucede cuando hay exceso de la demanda o bien exceso de la oferta? Entonces miren, aquí lo que tenemos es lo siguiente. ¿Qué sucede si el precio es diferente de 2? Por ejemplo, ¿qué pasa si el precio es 3? ¿Qué pasa si... Hemos dicho antes en la diapositiva anterior que el punto de equilibrio es aquí, ¿verdad? En P2, en el precio de 2 y en la cantidad de 2. Aquí estamos en punto de equilibrio. Pero ¿qué sucede entonces si el precio es 3? Si el precio es 3. Vamos a ver. Si el precio es 3, fíjense bien, si el precio es 3, la demanda de esos productos es 1, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque claro, a medida que incrementa el precio de los productos, la demanda se reduce a 1. Y por el lado de la oferta, entonces, ¿qué sucede? Si el precio se incrementa a 3, en este caso, entonces hay una relación directa, hemos hablado, entonces ellos van a tratar de producir más, entonces tendríamos Q3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos eh,
muchos oferentes, tenemos muchas empresas produciendo. ¿Por qué? Porque el precio se elevó a 3. Eso significa que la demanda se va a incrementar. Pero por el otro lado tenemos, como se incrementó el precio, por el lado de la demanda, tenemos una reducción de la demanda. Entonces, cuando se da este escenario, estamos hablando de que hay un exceso de oferta. Muchas empresas produciendo porque el precio se elevó y muchos consumidores, valga la redundancia, consumiendo menos porque el precio se elevó. Y entonces hay un exceso en la oferta. Y evidentemente aquí es donde interviene el mercado, y el mercado entonces se va a regular de forma automática, ¿verdad? Entonces las empresas comienzan a producir menos, ¿verdad? Y entonces se va ajustando hasta que estemos en el punto de equilibrio. Evidentemente, no pierdan de vista que es ceteris paribus, ¿verdad? Si todo lo demás permanece constante. Y luego hemos hablado del exceso de la oferta. Ahora voy a hablar del exceso de la demanda. Fíjense bien, cuando hay un exceso de demanda, ¿qué sucede si el precio no sube? Si nada, en el caso anterior era que el precio subía. Pero ¿qué pasa si el precio baja? ¿Sí? ¿Qué pasa si el precio es 1, por ejemplo? Hemos dicho que aquí es el punto de equilibrio, ¿cierto? P1, Q2. Pero si el precio baja, eso significa entonces que la demanda eh, a un precio de 1, la demanda es Q3. Eso significa que tiene muchas personas demandando porque el precio bajó. Eso significa que van a demandar más productos. Pero por el lado de la oferta, si el precio baja, significa que va a reducir la producción. Si el precio baja, reducimos la producción porque no nos conviene producir. Y entonces lo que va a tener muchos demandantes porque el precio bajó, entonces demanda más productos, y pocos oferentes porque el precio bajó y no me conviene producir más. En ese caso, entonces, ese escenario se le conoce como exceso de la demanda. Una vez que he terminado de explicar este tema, pues aquí tengo una asignación que la van a realizar en el transcurso de los primeros días. Eh, lo que vamos a hacer es realizar, tengo dos escenarios: el escenario de la demanda y el escenario de la oferta. El escenario de la demanda, recuerden que existe una relación directa entre precio y cantidad. Eso significa que a menor precio, mayor cantidad. Perdón, a menor precio, mayor cantidad demandada, ¿verdad? A mayor precio, menor cantidad demandada. Y el comportamiento de la oferta es al contrario, ¿verdad? Si el precio es bajo, entonces la cantidad producida es menor. A medida que incrementa el precio del producto, entonces incremento también la cantidad. Es decir, hay una relación directa. ¿Y qué es lo que deseo con estos dos? ¿Qué es lo que deseo? Primero, que elaboren una gráfica de la oferta y la demanda. Eso es lo primero. Luego deseo que propongan una gráfica de equilibrio del mercado. ¿Cuál debería ser el equilibrio en el mercado? Luego que propongan un escenario de desplazamiento hacia la derecha e izquierda de la oferta, e igual propongan un escenario de desplazamiento hacia la izquierda y derecha de la demanda. Luego propongan un ejemplo de demanda total de mercado, y finalmente propongan un ejemplo de oferta total del mercado. Espero que este video apoye el comprender cómo se comporta tanto la oferta como la demanda total de mercado, la oferta total de mercado, y cuáles son esos diferentes desplazamientos que tiene cada uno de estos conceptos. Saludos, estamos en comunicación.